En la clase de hoy vamos a conjugar el verbo to drive, o el verbo conducir, ¿sí? El verbo to drive es conducir, por ejemplo, conducir un auto, conducir en general, ¿sí? También puede usarse cuando hablamos de conducir algo que no sea un vehículo, ¿verdad? Cuando hablamos en sentido figurado. En inglés también se utiliza to drive en sentido figurado. Bueno, vamos a ver las conjugaciones presente, pretérito indefinido o pasado simple, el pretérito perfecto, el futuro, el gerundio y el imperativo. Y también las negaciones o las negativas, ¿sí? Recuerden lo que les dije en la clase anterior. Los verbos irregulares son irregulares solamente en pasado simple o en el otro pasado, que es el pretérito perfecto. Pero casi no hay verbos en inglés que sean irregulares en presente, ¿verdad? Hay unos pocos verbos en inglés que en el tiempo presente son irregulares. Y no existe ningún verbo inglés que sea irregular para el futuro o para el imperativo o para el gerundio, ¿sí? Así que todos los verbos se conjugan, siguen el mismo padrón regular para estas tres conjugaciones, ¿sí? Así que en ese sentido todos los verbos del inglés son regulares. Bueno, comencemos con el verbo to drive en tiempo presente. I drive. I drive. Yo conduzco. You drive. Él conduce. Perdón, tú conduces. He drives. Él conduce. We drive. Nosotros conducimos. You drive. Vosotros conducís. Y they drive. Ellos conducen. Fíjense que se cumple el padrón regular para el tiempo presente, ¿verdad? O sea que el verbo to drive, aunque es un verbo irregular, en tiempo presente es perfectamente regular, como casi todos los verbos del idioma inglés. Entonces, ¿cuál es el padrón de la conjugación del tiempo presente? El tiempo presente se conjuga con el infinitivo. Tomamos el verbo en infinitivo y esa es la conjugación del tiempo presente. La única excepción, el único que varía siempre es la tercera persona del singular, agrega una S, ¿verdad? Siempre. ¿Ok? Ahora, en pasado simple o pretérito indefinido, simple past. Aquí sí el verbo es irregular. ¿Cómo sería el verbo to drive suponiendo que fuera un verbo regular? Los verbos regulares en inglés agregan una ED al final, ¿sí? Así que, si fuera regular el verbo to drive, se le agregaría una ED. Pero recuerden que en inglés se tiene que mantener la pronunciación del verbo original o de la raíz del verbo. ¿Ok? Si agregáramos una E aquí, ¿verdad? La doble E cambia la pronunciación. La doble E se pronuncia I, ¿verdad? Esto sería drived. Por lo tanto, como no podemos cambiar la pronunciación del verbo raíz, en vez de agregar una E y una D, agregamos solamente una D, porque la E ya se encuentra al final del verbo original, ¿sí? Así que así quedaría el verbo drive en pasado si fuera un verbo regular. También el participio pasado sería drived, sería have drived si fuera regular. Pero como no es un verbo regular, vamos a ver ahora en un momento cómo se conjuga en el pretérito indefinido. I drove, o yo conduje. You drove, tú conduciste, conduciste. He drove, él condujo, ¿sí? We drove, you drove y they drove. Así que como pueden ver, siempre esto ocurre con todos los verbos del inglés. Tenemos
la conjugación del pasado que se repite para todos los pronombres personales, para todas las personas. ¿Bien? No es como en español que cada persona tiene una conjugación propia, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el present perfect, porque es otro tipo de pasado, es otro tiempo del pasado. Present perfect es o pretérito indefinido, es cuando decimos yo fui, perdón, no, yo he ido, yo he comido, tú has corrido, él ha hablado, ¿verdad? Ese es el pretérito perfecto que en inglés llamamos present perfect, ¿verdad? Y en español utilizamos el verbo auxiliar haber, ¿verdad? Colocamos el verbo haber en presente cuando lo utilizamos como verbo auxiliar para esta conjugación. Así que diríamos yo he conducido, ¿sí? En inglés utilizamos el verbo auxiliar to have, que también lo utilizamos en tiempo presente, conjugado en el presente, el verbo auxiliar have, ¿sí? Entonces decimos I have driven, I have driven, yo he conducido, ¿sí? You have driven, tú has conducido. He has driven, él ha conducido. Recuerden que en tiempo presente la tercera persona del singular lleva ese al final. Y como el verbo have, to have, es un verbo irregular, en lugar de quedar así, el verbo en presente para la tercera persona queda así, has. ¿Ok? Ahora, diríamos, we have driven, you have driven y they have driven, ¿sí? O sea que aquí en el present perfect también es irregular, porque si fuera regular, el participio pasado sería este, igual que el pasado simple, ¿verdad? Drive sería. Entonces diríamos I have drived. Pero esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque este no es un verbo regular. Así que debemos conjugarlo como verbo irregular que es. Y su conjugación propia es driven para el present perfect. Ahora vamos a ver cómo se forma la negación o el negativo. Acá necesitamos utilizar el verbo to do. El verbo to do, que es un verbo auxiliar que se utiliza en tantas situaciones, es el verbo auxiliar esencial para negar una oración, ¿verdad? Cuando negamos, necesitamos utilizar el verbo auxiliar to do. ¿Bien? Y siempre que tenemos un verbo auxiliar y otro verbo que estamos conjugando, ¿verdad? El verbo principal, que en este caso es drive, cuando queremos negar, que utilizamos la palabra not, que significa no, va entre medio de los dos verbos, entre medio del verbo auxiliar y entre medio del verbo que estamos conjugando, el verbo principal, ¿verdad? Siempre van a ver que es así. Siempre que tenemos un verbo auxiliar y un verbo principal, el not va en el medio. Así que si quisiéramos decir yo no conduzco, diríamos I do not drive. I do not drive. O lo abreviaríamos así. I don't drive. ¿Bien? Si quisiéramos negar en el tiempo pasado, pasado simple. I did not drive. I did not drive. Yo no conduje. O lo abreviaríamos así. I didn't drive. I didn't drive. El futuro quedaría así. I will not drive. I will not drive. Yo no conduciré. O lo abreviaríamos así. I won't drive. I won't drive. ¿Verdad? Yo no conduciré. Y el present perfect sería I have not driven. I have not driven.